Bien, amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer su propia extensión en casa. Es muy fácil. Simplemente en el mercado, una ferretería o un centro donde vendan instrumentos electrónicos, vamos a conseguir un cable dúplex. En este caso utilizaré un cable que soporta 60 grados centígrados, 300 voltios, suficiente para lo que necesitamos conectar en casa. También vamos a utilizar una caja como esta, la cual nos da conexión para dos dispositivos. Lo interesante de esta caja es que trae tanto su conexión como un polo a tierra. No tendremos problemas con esos conectores que traen tres patas machos. No vamos a tener ningún problema. Para este desarrollo vamos a utilizar un bisturí, una pinza, destornilladores y vamos a proceder a hacerlo de manera muy sencilla en casa y vas a ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, un cable de estos, el metro, puede costarte entre 700 pesos. Puedes conseguir varios metros. Muy económico, a diferencia de los que encontramos en el mercado. Procedamos a hacerlo. Lo primero que hacemos es abrir con mucho cuidado esta caja. Es muy sencillo. Aquí hay unas uñas, sencillamente las abrimos y ella va a salir. En el interior vamos a encontrar dos tornillos de conexión. El primer tornillo es este y el segundo tornillo es este, lo que indica que puede ir una de las puntas del cable en cada uno de estos tornillos que va a ingresar por este sector. No importa cuál vaya por ahí, vamos a trabajar con energía alterna, no hay problema, puedes hacerlo en casa, no tienes que tener conocimiento de ingeniería ni de electrónica. Entonces, procedamos con este procedimiento. Hagamos este procedimiento. Primero, pelamos la punta de cobre. Podemos hacerlo con un bisturí, una tijera, un cuchillo o una navaja. Luego de pelar el cable, alamos un poco y ahí está el cobre. Luego enrollamos un poco de esta forma. Le damos vuelta, le damos vuelta. Calculamos que no quede tan largo como este. Para eso utilizaremos la pinza. Cortamos esta punta, cortamos las puntas para que no queden tan largas a una distancia razonable. Luego de cortarlas, le damos otra vez vueltas. No olvidemos que para que el cable nos pueda ingresar por medio de estas dos láminas, es muy necesario hacer una abertura al tornillo. Siempre hacemos una abertura al tornillo. Por ejemplo, en este caso, los cables traen unas letras. En ese caso, si usted desea, por ahí, por esas letras, usted puede colocar el positivo dentro de la abertura. Empujamos un poco fuerte, empujamos. Luego de empujar, con el destornillador procedemos a ajustar. Ajustamos lo que más podamos para que quede bien firme. Luego, hacemos lo mismo con el otro. Hacemos este procedimiento, introducimos acá y cerramos el tornillo. Cerramos. Listo. Perfecto. Luego de que hayamos hecho ese procedimiento, vamos a proceder a darle la vuelta al cable por el lugar más amplio. Si ustedes notan, esta parte es muy angosta, pero este es más amplio. Entonces volteamos el cable por este lugar más amplio. Damos la vuelta y ustedes aquí observan unos pines. ¿Qué hacemos con estos pines? Bueno, los retiramos para que el cable pueda tener una salida. Perfecto. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Luego de que hayamos cerrado esta sección, lo que procedemos a hacer es cerrar la caja. Cerramos la caja. Y como ustedes pueden ver, ya está lista nuestra extensión. Muchas veces también podemos utilizar un nudo en la parte interna para que quede con más seguridad, o podemos utilizar sencillamente silicona.
Hazlo en casa, tú puedes. No permitas que el comercio te desvíe de hacer lo que tú puedes hacer en casa. Este es Hazlo tú mismo de RSC.